Hablando del capítulo actual, tiro parabólico, vamos a desglosar o sea, vamos a destripar el tiro parabólico. Si yo tengo un tiro parabólico, ese objeto lanzado con una cierta inclinación, ese objeto va a describir este movimiento. ¿Ok? En donde en ese movimiento obligatoriamente el objeto fue lanzado con una velocidad inicial. Pero ojo, para cumplir el criterio de velocidad inicial, sabiendo que tiene una inclinación vectorial, esto es un vector, es una velocidad, la velocidad es un vector. Entonces, cuando te hablan de que el objeto fue lanzado con una velocidad inicial, obligatoriamente tuvieron o tienen que darte, si te están hablando de velocidad, tienen que darte su rapidez. Acuérdense que la rapidez era la magnitud de la velocidad y deben darle la inclinación que tiene el objeto. ¿Okay? En este caso, ese ángulo θ va a ser el ángulo referenciado con el eje de las X o el ángulo referenciado con el horizonte. ¿Okay? Entonces, ahí le están dando a usted la velocidad inicial, que es un vector bidimensional, tiene componentes X y Y. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tendría en un ejercicio de tiro parabólico en donde la trayectoria es simétrica. Observe eso que está allí. La trayectoria es simétrica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Quiere decir que parte y llega a un punto a la misma altura. Eso es que sea simétrica. ¿Okay? Que parte y que llega a un punto de misma altura. Entonces, el objeto ha sido lanzado así. ¿Okay? ¿Hay características de ese movimiento? Sí, hay características de este movimiento. Pero antes de continuar con el movimiento, me gustaría ya destriparlo. Porque resulta que, no sé si lo hayan leído en su estudio personal, pues no, previo a la clase de hoy. Pero en realidad un tiro parabólico es la mezcla de dos movimientos. Nosotros perfectamente podríamos separar ese tiro parabólico en dos cosas, en eje X y en eje Y. Entonces, si nosotros lo separamos de esa forma, en eje X y en eje Y, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Mire, primero, que este objeto en el eje X solo se movería así. ¿Ok? Horizontalmente. Estoy tratando de escribir eso recto. ¿Ok? Mientras que verticalmente este objeto se movería así. Acuérdense que esta combita que hacemos aquí es solamente para poder graficar mejor, pero esa combita no existe. El objeto sube y llega al mismo lugar. ¿Ok? Entonces, mire, ese ejercicio de tiro parabólico en realidad es la mezcla de dos ejercicios. O podría, no es que es, podríamos verlo como dos ejercicios separados. Y el que lo veamos como dos ejercicios separados no lo hace tan sencillo, porque lo que lo hace más sencillo es saber qué tipo de ejercicio es. Porque resulta que en el eje X, que se separa de esta forma, cumple las características de movimiento rectilíneo uniforme. Por ende, solo existe una fórmula que nosotros podamos ocupar en las componentes en X de ese movimiento, que ya vamos a hablar de ellas. Mientras que al hablar del Y, al ver ese movimiento, no es un tiro parabólico, es un tiro vertical, sabemos que se somete bajo las normas de MRV, y no cualquiera MRV, sino el MRV conocido específico como caída libre, donde la gravedad es de 9.8, 10, una gravedad definida. ¿Ok? Entonces, se somete a ese tipo de movimiento. Entonces, mire, vamos a desglosar un poco más esto. Quiere decir que este ejercicio que está acá en el eje de las X, esta de aquí que está acá,
va a ser una velocidad en X. No es la misma velocidad O que estoy hablando aquí. Es una velocidad X que tiene su propio alcance horizontal. Entonces, esa velocidad aquí tiene su propio alcance horizontal. Perdón, su propio desplazamiento le llamábamos aquí. Este tiene su propio desplazamiento aquí. ¿Ok? Y este se realiza, ese movimiento, ese delta X, se realiza en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. Entonces, y como le había dicho, ese sistema, al ser MRU, se somete a la expresión desplazamiento igual a velocidad por tiempo. ¿Okay? ¿Qué pasaba en el componente, en la velocidad cuando el movimiento era uniforme? La velocidad era constante. Quiere decir que la velocidad en todo instante de este sistema va a ser la misma, es constante. En cambio acá, en el Y, esta BY, B inicial, ¿okay? B inicial. En el caso de la característica simétrica que estamos analizando aquí ahorita, este sería una velocidad final en Y, que sabemos que vectorialmente se cumplía que la velocidad inicial en Y era igual a menos la velocidad final en Y, vectorialmente. También sabemos aquí que en este sistema, obligatoriamente en el punto de altura máxima, obligatoriamente la velocidad en ese punto era cero, prima, velocidad prima, no es velocidad cuadrada. La velocidad prima o la velocidad en el punto de altura máxima es cero. Sabemos que eso de allí lo realiza en una cosa que conocíamos como tiempo de vuelo, que al ser una trayectoria simétrica, se cumplía de que 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, o tiempo de subida más tiempo de bajada, entonces el tiempo de subida y el tiempo de bajada eran lo mismo, el mismo valor. Solo se cumplía eso en trayectoria simétrica. ¿Okay? ¿Y qué era simétrico? Lo repito, cuando llegaba al mismo punto de lanzamiento. ¿Okay? Entonces, todas esas características nosotros las sabemos analizar, o al menos deberíamos saberlas analizar, porque ya las vimos. Vimos tiro vertical, caída libre, y vemos movimiento horizontal bajo velocidad uniforme. Lo vimos. ¿Okay? Pero si se da cuenta, a las variables que están viendo acá, no se parecen nada a las variables que tenemos acá. Es que sí, no se parece por ahora, pero nosotros sabemos vectorialmente que nosotros podemos descomponer un vector que tiene una inclinación. Nosotros podríamos descomponer este vector en dos componentes. Podríamos descomponerlo en la componente en X, simplemente con la magnitud y el coseno del ángulo, y en la componente Y, con la magnitud y el seno del ángulo. ¿Okay? Esta que está aquí sí sería la inicial, porque es la inicial del movimiento parabólico. En cambio, en la de X, no le pongo inicial de X porque la de X se mueve bajo MRU. Por ende, siempre va a ser la misma. No hay una inicial, es constante, una velocidad en X constante. ¿Ok? Ahora, ojo, mucha observación. Esto de que X es coseno y que Y es seno, solo se cumple porque el ángulo que está dando el ejercicio es el ángulo referenciado con el eje de las X. Si el ángulo no es el ángulo referenciado con el eje de las X o el eje horizontal, sino que es referenciado con el eje vertical, acuérdese que cambia la identidad trigonométrica. O sea, lo voy a escribir para que no tenga confusión. Si a mí no me dieran el ángulo con el eje vertical, con el eje horizontal, perdón, sino con el eje vertical, como estoy viendo ahí, alfa, estas expresiones cambiarían. Esto sería BO seno de alfa y este de acá sería BO coseno de alfa. Entonces tiene que estar muy atento porque esa es una cascarita. Tiene que estar muy atento a que el ángulo con respecto a quién se lo dan, con respecto al horizontal o con respecto a la vertical. Porque eso va a cambiar la denominación de su separación de ejes. ¿Ok? No van a sacarse igual. ¿Ok? Tenga cuidado. Ahora, resulta que entonces ese BX que obtuvimos aquí es el BX de acá.
Y todas las especificaciones, valores que vimos aquí, se pueden expresar acá también. ¿Okay? Mira, el que ya vamos acá de delta X, en parabólico, se llama alcance. ¿Okay? A veces le ponen el apellido, por así decirlo, alcance horizontal. Pero con que te digan alcance, ya debes saber tú que estás hablando del horizontal, porque verticalmente no se llama alcance, se llama altura. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de alcance horizontal, te están pidiendo la magnitud del desplazamiento. ¿Okay? ¿Qué tan lejos llegó horizontalmente hablando? Si te hablan de la altura máxima, es la misma variable. ¿Okay? Preguntas que hubieron por ahí en esa prueba de lectura. ¿Hay algún instante en que la velocidad se haga cero en el tiro parabólico? No, no hay ningún instante en que la velocidad se haga cero en tiro parabólico. No, profesor, pero usted está diciendo que aquí en el punto más alto la velocidad se hace cero. Sí, la velocidad se hace cero en el punto más alto, pero la componente de la velocidad. ¿Qué componente? La componente en y de la velocidad se hace más alto, se hace cero en el punto más alto. Pero eso no quiere decir que la velocidad se haga cero. Porque acuérdense que la velocidad en un tiro parabólico está compuesto por dos componentes. Por su componente en X y su componente en Y. El que la componente en Y se haga cero no hace que mi vector velocidad se haga cero. Porque la velocidad siempre va a tener componente en X. Y por concepto, según estamos viendo aquí, la componente en X es constante. ¿Okay? O sea que siempre va a haber una velocidad. ¿Cuál es la mínima velocidad que voy a tener en un tiro parabólico? La mínima velocidad va a ser la velocidad en X. La velocidad en X siempre va a existir. Entonces resulta que en el punto de altura máxima, que es cuando llega a su punto más alto, su velocidad en Y es cero. Su velocidad prima de Y es cero. Pero ahí en ese punto, el objeto tiene velocidad. El objeto en ese punto tiene una velocidad horizontal. ¿Ok? En ese punto, solo específicamente en ese punto, la velocidad vectorial en ese instante del cuerpo es exactamente igual a solo la componente en X de la velocidad. Porque solamente tiene X. La X es constante. ¿Y esa, cómo saco esa? Esa la saco con cualquiera de las dos estructuras, ¿no? Dependiendo del ángulo, si está dado horizontal o vertical. ¿Ok? Pero mire, esto es una pregunta conceptual. Y es un dato también que te puede ayudar. Entonces, estamos hablando de la altura máxima. En la altura máxima solo existe la componente en Y. En X, perdón, de la velocidad. La de Y no existe, se hace cero. ¿Okay? Entonces, mire, acá, este objeto al llegar aquí va a tener dos componentes. Va a tener una componente en X que es la misma y va a tener una componente en Y que por ser simétrica va a tener la misma magnitud que la velocidad inicial de salida hacia arriba, la misma magnitud. ¿Ok? Entonces, esta velocidad final en Y, que tiene la misma magnitud, aquí está, que la velocidad inicial, va a hacer que el ángulo sea el mismo. Entonces, mire, este ángulo que está aquí va a ser el mismo ángulo que está acá. Entonces, se cumple eso y ojo, eso solo se cumple porque la trayectoria es simétrica. Que no siempre va a ser simétrica, de hecho casi nunca es simétrica. Entonces, por eso esto no le voy a hacer mucho énfasis. Lo que sí le voy a hacer énfasis es que la velocidad final, si le preguntan cuál es la velocidad de impacto del cuerpo, recuérdese que la velocidad es un vector. Entonces, por ser un vector, su respuesta de cuál es la velocidad final debe tener la rapidez y una inclinación angular. Vamos a ponerle gamma. ¿Okay? Una inclinación angular, debe tener un ángulo. ¿Okay? Que en este caso, si teta es el que está aquí, yo podría decir no, que el ángulo es menos teta, porque la referencia, puede ser que los ángulos en un vector polar debe verse en sentido antihorario positivo, en sentido horario negativo. ¿Okay? Entonces, este señor está midiéndose desde cero en sentido horario, por eso le pongo menos teta. ¿Okay? Pero eso mejor se entiende con ejercicios. Esto que está aquí sería, profesor, y esa rapidez final que usted habla, BF, no sin vector, la magnitud BF, ¿cómo la sacaría? Esa BF es un Pitágoras.
de la velocidad en X constante más la velocidad final en ese instante en Y al cuadrado. O sea, tendría que sacar las dos componentes, ¿okay? Para poder obtener la magnitud, la rapidez de impacto. ¿Okay? Y hay una cosa que nos va a ayudar a realizar estos ejercicios. Resulta que nosotros acá hablamos de tiempo en el eje de las X y acá en el de Y hablamos de tiempo de vuelo, que son dos cosas diferentes, como la vemos allí. Es verdad, son dos cosas diferentes, pero cuando hablamos de esto separado, cuando estos dos forman parte realmente de un ejercicio de tiro parabólico, yo puedo decir que ese tiempo, el tiempo en X y el tiempo de vuelo es lo mismo. Entonces, mira, ahí ya tengo un clip, un lapso de unión. Ya con eso puedo tener algo que me permita unir los valores que tengo de un lado con los valores que tengo en el otro. Porque si me piden algo en Y que no alcanzo a tener porque me hace falta el tiempo, pero me dan datos suficientes en X, yo puedo de X encontrar un tiempo y ese tiempo reciclarlo para meterlo en el movimiento vertical, porque va a ser el mismo tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Eso de que el tiempo sea igual al tiempo de vuelo es solo por la trayectoria simétrica o es No, siempre. no. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Chévere. Es todo el tiempo. ¿Ok? Todo el tiempo. Lo único que va a producir el que una trayectoria no sea simétrica es que va a producir cambios aquí. Qué bonita pregunta, tan de mañana. Estamos empezando bien el día. Mire, esto no se produce. Es lo único que no se va a producir cuando la trayectoria es simétrica. Y lo otro que no se produce, que no está escrito, no, pero lo mencioné, es que el tiempo de vuelo no va a ser dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada no van a ser iguales. Esa es la única diferencia. Pero de ahí, todo lo demás es igualito. Si fuera, porque mira, a ver, vamos aprovechando tu pregunta, vamos a destripar aquí este mapa. Profesor, ¿y qué onda si no es un tiro, le llaman tiro semiparabólico? ¿Qué hago ahí? Es que en realidad ya hicimos tiro semiparabólico, porque mira, ¿qué pasa si yo... ¿Qué onda con eso? Se puso así, allá. Profesor, mire, ahí estoy hablando de un ejercicio lanzado desde un punto alto. A eso le llamamos trayectoria semiparabólica, la mitad de una parábola. Ese objeto es lanzado desde un edificio horizontalmente. Como es lanzado horizontalmente, no tiene componente en Y de la velocidad. Inicialmente su componente sería 0 en Y, pero la velocidad es la misma componente en X. Tengo un objeto que lanza horizontalmente y comienza a caer. No, profesor, es que yo lo lancé hacia arriba, pero desde un edificio. Entonces yo tengo la situación que voy a escribir ahorita. Tendría esto. Un objeto lanzado con una velocidad inicial desde un punto alto, pero comienza en algún instante comienza a descender. Esa trayectoria no es simétrica. Entonces ahí no se va a cumplir que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ahí no se va a cumplir que la velocidad inicial, perdón, la velocidad final es menos la velocidad inicial, porque la velocidad va a ser la misma en magnitud, hablando de la componente en Y, solamente hasta este punto, o sea, hasta el punto de trayectoria simétrica. O sea, en este instante que está aquí, esta componente en Y de la velocidad, aquí en este instante hacia abajo va a tener la misma magnitud, porque ahí es la parte simétrica. De ahí para abajo, ya la velocidad va a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, lo único que no se cumple es lo de aquí abajo. Esto no se cumple cuando la trayectoria no es simétrica. El resto de lo que acabamos de analizar se cumple siempre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y disculpe, eso que puso al final como velocidad final en Y, ahí puso teta, eso también cambia, ¿verdad? Velocidad final en Y, teta. Este que está aquí. Ajá, Sí, o porque es ese que sí esto es la... solamente se va a producir porque la trayectoria es simétrica. Es que mira, este ángulo, ¿cómo salía este ángulo? Si recuerdas, ese ángulo teta que está allí salía de esta fórmula. Tangente del ángulo va a ser igual a la componente en Y sobre la componente en X. ¿Ok? Por su estructura, bueno, por el triángulo. Lo voy a hacer el triángulo.
Este ángulo que está aquí, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Entonces, tangentes opuestos sobre adyacentes, BY sobre BX. De ahí sale esa expresión. ¿Okay? Ya, gracias. Entonces, si se supone que nosotros estamos hablando de un triángulo, no tiene valores positivos o negativos, esto que está aquí va a ser siempre positivo, esto me va a permitir encontrar el ángulo. ¿Ok? El ángulo. Pero resulta que la componente en Y tiene la misma magnitud o tamaño de la componente inicial. Y la componente en X tiene el mismo valor siempre. Entonces, si su vertical es el mismo tamaño que la de atrás y su horizontal es el mismo tamaño que el de atrás, el ángulo va a ser el mismo. Por ende, eso solo se cumple porque la trayectoria es simétrica. Pero no siempre va a ser así. No siempre es simétrica. De hecho, vamos al ejercicio, los ejercicios que vamos a hacer, la mayoría van a ser sin ser simétricos. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dígame. La aceleración de la gravedad es diferente a hacer en todo el recorrido a excepción del punto inicial y el punto final o solo en todo el No, recorrido. no entendí. La aceleración de la gravedad es cero, te entendí. Es diferente a hacerlo. Es diferente a cero, ya. No le digas diferente a cero porque uno es diferente a cero. ¿Ok? No le digas así porque te puede marear o puedes marear a algún compañero. Es 10 o es 9.8, no, dependiendo de cómo lo tratemos en el ejercicio. Digamos 10. La gravedad es 10 en todo instante de mi trayectoria. Sí, en todo instante de tu trayectoria es 10, es el mismo valor y siempre apuntando hacia abajo. ¿Okay? Profesor, pero en el eje de X, en la componente es velocidad constante, no hay aceleración. Sí, yo no te estoy diciendo que haya aceleración en X. Yo te estoy diciendo que toda la trayectoria, la única aceleración que existe es la aceleración gravitacional, porque la componente en X no se somete a aceleración. ¿Okay? Entonces tu respuesta es sí, es diferente de cero, correcto, pero sea específico, 10 en ese caso en particular. Diferente de cero puede ser cualquier valor. ¿Okay? Preguntas. En este caso, no 10, digo, no, porque puede ser que estemos haciendo tiros parabólicos en Marte o en la Luna. Entonces ya no va a ser 10, pero va a estar sometido a esa aceleración específica y constante. Preguntas. Preguntas. Ya, no hay preguntas. A ver. Mire, le vamos a... Como esta semana voy a gastar muchísimo más tiempo que lo que gastaría en una semana normal de clases con ustedes, con todos mis cursos, de hecho, no solo con ustedes. No, normalmente yo hago un video de 2 horas. Esta semana voy a gastar 6 horas, voy a gastar 2 horas con cada curso haciendo revisiones. No voy a hacer video esta semana. ¿Okay? No lo voy a hacer. Entonces, y también una de las razones por la cual no lo voy a hacer es porque ya terminamos la teoría ahorita. En el movimiento circular, así mismo, vamos a terminar la teoría en media hora. Y en tiro, en movimiento relativo, también terminamos la teoría en media hora. Entonces nos da 1 hora y media como para hacer ejercicios y entender de forma directa, ¿no? Porque ya usted ve un video y no puede hacer preguntas, ¿no? Solamente ve el video. Acá me puede hacer preguntas. Entonces cualquier cosa que no vaya entendiendo la puede ir preguntando. ¿Ok? Pero no voy a hacer un video específicamente del capítulo. Entonces, por favor, presten la atención necesaria para que pueda hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Para que pueda entender bien, podamos contribuir en su... Ya. A ver, voy a transmitir
las diapositivas que tienen ejercicios que nos vayan a servir. Ya, mire, veamos ese ejercicio. Dice aquí, una pelota se lanza desde la terraza de un edificio de 60 metros de altura con una componente de velocidad inicial VO 25 metros sobre segundo. ¿Okay? Y un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal, como se indica en la figura. La pelota asciende y luego baja impactando en el suelo. Determine. Hay que determinar todo ese pocotón de cosas. Como no hay mucho espacio, vamos a hacerlo en los costados del ejercicio. ¿Okay? Entonces vamos a hacer por aquí la... Entonces, datos que tenemos en el ejercicio, tenemos la altura del ejercicio, del cuerpo, ¿no? Del objeto de donde fue lanzado, la altura, 60 metros. Tenemos la gravedad, aquí la pide trabajar con 9,8, nosotros vamos a trabajar con 10. De una vez déjeme modificar eso. Tenemos la rapidez vertical del lanzamiento o la componente vertical de la velocidad inicial, que es de 25, y el ángulo de ese valor, que sería 30. O sea, de esos datos que están allí, tenemos es este que está aquí, el vertical, teniendo un valor de 25. B o Y, 25. Y el ángulo de 30 que está ahí. ¿Okay? Esos son los datos que tenemos, no tenemos más datos. Ahora vamos viendo qué nos piden. La componente de la velocidad inicial VOX. ¿Okay? La componente de la velocidad inicial VOX. En base a lo que tenemos, muy sencillo. Porque si usted recuerda, esto es vector, no es nada de cinemática, sí, es vectores. Porque si nosotros tenemos ese valor, ¿no? O sea, nosotros tenemos esto, voy a ser lo más explicado posible. Nosotros tenemos esto. Esto es lo que tenemos allí. Donde aquí está el ángulo de 30 grados y nos dan este valor, 25. ¿Ok? Nosotros podríamos tranquilamente ese valor de 25, este vector que está aquí, movámoslo y pongámoslo acá. ¿Ok? Movámoslo y pongámoslos al lado derecho. Acuérdense que un vector, mientras tenga su misma magnitud o tamaño y su misma inclinación o ángulo, va a ser el mismo vector, sea que lo deje aquí, lo ponga acá, lo ponga donde sea. Mientras tenga su misma magnitud y su misma inclinación, es el mismo vector. Entonces, lo que hice fue traslaparlo a la derecha para que se me cierre un triángulo y verlo como triángulo, para que sea más fácil de observar. ¿Okay? ¿Por qué lo hago ver como triángulo? Porque si ya lo ve como triángulo, usted puede darse mejor cuenta que usted lo que quiere encontrar es el cateto adyacente a 30 y tiene el ángulo de 30 y tiene el ángulo, el cateto opuesto al de 30. Entonces usted podría ocupar alguna identidad trigonométrica. ¿Okay? Como tengo opuesto y adyacente, yo podría ocupar tangente. Tangente de 30 en ese triángulo debería ser igual a opuesto o 25 sobre adyacente o BX, en donde la componente en X de esa velocidad va a ser 25 sobre la tangente de 30. ¿Cuánto sale eso? 43.85. ¿Alguien verifíquelo, por favor? 43.85, ¿qué? 3. 85.3, entonces.
85, 9. A mí me dio 43.30. A mí Ya, también me dio eso. A mí también. Ya déjenme hacer lo mismo. $25 raíz de 3, 43.30, sí. Entonces al compañero que no le salió lo mismo, posiblemente tenga su calculadora en radianes o en alguna otra configuración. ¿Ok? Entonces conviértala a la configuración apropiada para que no le vaya a presentar problemas después. 43.3 es la respuesta. ¿Ok? Entonces la componente en X de mi velocidad es 43.3. ¿Preguntas? Continúo. Entonces, mire, bastante sencillo. Bien puntual. ¿Ok? Hay que tener claro los conceptos. Concepto de que es un vector, la velocidad, tengo un ángulo, sus componentes vendrían a ser una estructura que cierra un triángulo, que siempre puede verlo así. Por ende, yo podría aplicar alguna identidad trigonométrica. Mire, si yo quisiera sacar la rapidez inicial o la rapidez con la que fue lanzada, hubiera ocupado la identidad trigonométrica seno. Seno de 30 es igual a opuesto 25 dividido por la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vendría a ser la rapidez de lanzamiento. O sea, la BO, la magnitud de BO, la rapidez de lanzamiento. Lo voy a escribir aquí. Este sería BO. ¿Ok? BO como tal, la magnitud del lanzamiento. O sea, la rapidez inicial con la que fue lanzada. No la componente en X ni la componente en Y. La rapidez en sí. Vámonos al ejercicio siguiente. El B. El B dice... la altura máxima que alcanza la pelota con respecto a la terraza del edificio. Eso es muy, muy importante que lo haya marcado. Porque hay dos alturas. Yo podría ver la altura desde la terraza del edificio, como podría ver la altura desde el suelo. Porque una altura se referencia en base de un punto. ¿Ok? Entonces, aquí ya me están diciendo de dónde lo referencio. Es la altura medida, o desde, como dice aquí, ¿no? La altura máxima que alcanza la pelota con respecto, o desde, a la terraza del edificio. Entonces, yo voy a medir desde el punto de terraza hasta el punto de acá, alto. Entonces, ese H máxima que le han puesto allí, vendría a ser el valor que necesito encontrar. ¿Okay? Entonces, mire, por lo pronto todavía, lo único que es referenciado es esto, positivo hacia arriba. Es lo único que he referenciado hasta ahora. ¿Okay? Para este ejercicio, lo único. No he referenciado posición geográfica, posición de, ¿cómo le llamaba yo esto en vertical? Eje referencial, ¿ok? Referencia de posición, ese es el término, referencia de posición. Esta referencia es de signo, hablábamos de eso cuando hablábamos de vertical. Referencia de signo es decir, hacia arriba positivo, hacia abajo positivo, dependiendo de lo que quiera. Yo estoy haciendo hacia arriba positivo convencionalmente. ¿Okay? Pero también acuérdense que en un ejercicio de vertical, al igual que en vertical parabólico, tiene que establecerse una referencia de posición. Que esa referencia de posición trate de establecerla siempre desde el punto de lanzamiento inicial. Entonces, en el punto de terraza, que es este punto aquí, en la terraza, vendría a ser mi punto de referencia de posición. O sea, ahí es donde empieza el movimiento. Ahora, yo quiero encontrar la altura máxima. ¿Qué datos sé yo para encontrar mi altura máxima? Los datos que yo sé por lo pronto es que la velocidad inicial en Y, ojo, la altura máxima, si recuerda lo que vimos anteriormente, está relacionada específicamente con las componentes en Y. Entonces, si se da cuenta que yo no estoy despedazando, no voy a despedazar mis ejercicios en dos gráficas, porque es por gusto, simplemente me acuerdo de los conceptos. Me acuerdo que la altura máxima estaba relacionada estrechamente con la variable Y, ¿ok? O sea, con el tiro vertical, ¿ok? No sé si alguien está escribiendo, No sé qué me dice Joseph Carrasco. Creo que me está diciendo la respuesta. Ya voy a deshabilitar el chat. Acuérdense, no. Las preguntas y lo que tengan que decirlo directamente a mí, por favor. Sigo con el ejercicio. La altura máxima
la hallo en base de la componente en Y. ¿Qué expresiones me permitían encontrar estas variables? Estábamos hablando de caída libre, había tres fórmulas que eran las de MRV, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas eran las fórmulas típicas, no habían más, le dije, ¿verdad? De este tipo de movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿con cuál de esas fórmulas podría encontrar lo que necesito? Depende de lo que tenga. La velocidad inicial en Y es 25, decía el ejercicio. Eso es lo que tengo por lo pronto, 25. ¿Qué más tengo? El ángulo no me sirve en este lado, porque estoy hablando solamente de la componente Y. Otro dato que no lo están dando, pero si me están pidiendo altura máxima, me está dando escondido ese dato, es que la velocidad en el punto máximo, le voy a poner Vmax, la velocidad en Y en el punto máximo va a ser 0. Ese es otro dato escondido allí. ¿Okay? Entonces yo quiero encontrar la altura, sabiendo que un objeto salió con una velocidad de 25 y llegó a una velocidad de 0. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Qué fórmula podría ocupar? Podría ocupar tranquilamente la tercera fórmula. No, perdón, la segunda fórmula. La tercera no podría ocuparla porque la tercera me pide tiempo. Necesitaría encontrar el tiempo primero, que se podría encontrar con la primera. O sea que hay dos formas de hacer. Podría primero encontrar el tiempo con la primera fórmula y teniendo ese tiempo, ocupo la tercera fórmula. O directamente ocupo la segunda fórmula con estos datos que tengo. Velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, positivo, ¿no? Porque es hacia arriba la velocidad, 25 al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que la gravedad es hacia abajo, por ende su signo es negativo, menos 10 por el desplazamiento vertical, que sería delta Y. ¿Okay? Entonces, de esa expresión me va a quedar que delta Y es igual a menos, paréntesis, 25 al cuadrado, todo sobre menos 20. ¿Cuánto queda delta Y? ¿Cuánto queda delta Y? 1.25. 31,25. 31.25. Ah, Ok, 31.25 metros. Signo, mire, menos se va con el menos, se hace positivo. Esto que está aquí es un vector, o sea, sería J, sería, ¿no? Porque estamos hablando del vector. Como la pregunta aquí es cuánto es la altura máxima medida desde el punto de lanzamiento, ya no debería escribirlo como vector, por eso que esta respuesta es vectorial, sino como h máxima igual a, sin nada de signo, 31.25 metros. Esta de aquí sería mi respuesta. Preguntas. 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 ¿Ok? Entonces, por ahí que me escribieron acá, que la respuesta era 91.20 algo, error. 91.20 algo sería la respuesta si le está pidiendo la altura referenciada desde el suelo. Eso sería 91 punto algo. Aquí el ejercicio claramente dice con respecto a la terraza del edificio. O sea, el punto de medición, donde empieza mi medición, va a ser desde el punto de la terraza del edificio, que es el punto de lanzamiento. De ahí hacia arriba voy a medirlo. Tiene que tener cuidado con respecto a de dónde le piden que mida la altura. ¿Okay? Eso va a pasar en su prueba de salida, de ley va a pasar eso. Le van a pedir ahí algo específico, ¿no? Desde un punto hasta qué punto empieza. No es lo mismo que lo referencie desde el suelo que lo referencie desde otro punto. C. El C dice el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. El tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. ¿Okay? Profesor, el tiempo de la trayectoria parabólica, nosotros hablamos de tiempo en X y hablamos de tiempo de vuelo, que es subir y bajar en movimiento vertical. Pero eso es parabólico. El tiempo en X o el tiempo de subir y bajar a nivel vertical es el mismo tiempo parabólico. Entonces me están pidiendo es uno de esos tiempos. Entonces, mire, profesor, ¿yo podría ocupar esta fórmula para encontrar el tiempo? Sí, yo podría ocuparla, pero para ocupar esta fórmula necesito tener la velocidad en X, que en este caso sí la tengo, 43.3, y el alcance horizontal.
que no lo tengo. O sea que si yo tuviera el alcance horizontal y tuviera mi componente en X y la velocidad, yo ya podría encontrar el tiempo solamente con esa expresión. En este caso, como no tengo el alcance horizontal, no puedo ocupar esa fórmula, pues no me permite llegar a ningún valor. Entonces me voy a ocupar de las fórmulas de tiempo que se relacionan en la variable Y. ¿Cuáles son? Solo dos, la primera y la tercera. Okay, la primera y la tercera. La primera es un problema, porque la voy a escribir, ¿no? Para ir estudiando. Si usted estudió bien verticales y movimiento horizontal, esto se hace sencillo, porque es lo mismo. Es lo mismo, tiro parabólico es lo mismo. Esa es la primera fórmula, ¿no? Si yo quisiera encontrar el tiempo de vuelo, que es el tiempo de inicio hasta el tiempo de final, la gravedad la tengo, la velocidad inicial, la que inicia mi movimiento, ¿ok? Ojo que esto es en el eje Y, la que inicia mi movimiento la tengo, pero yo no tengo esta velocidad final, esta no la tengo. Pues esa velocidad final, ¿cuál debería ser? Esa velocidad final debería ser la que llega acá. La que llega acá. Este man llega aquí así. Déjeme exagerarla, porque si no, no lo vamos a ver bien. Este man llega aquí así, tiene una componente en X, que es la misma componente en X de acá. O sea, esta en X es 43.3 y tiene una componente final en Y aquí. Entonces, esta que estamos hablando de aquí debería ser esta. Si yo tuviera este valor, yo podría encontrar ya el tiempo de vuelo, el tiempo que pasó de la velocidad de 25 a la velocidad que está acá abajo. Pero no es el dato, no lo tengo eso. Por ende, esta fórmula es un poco más complicada de usarla, que no tengo información suficiente. Tendría que primero hallar la velocidad final para poder encontrar el ejercicio y no hay forma de hallar. Entonces, este ejercicio es cerrado porque solo te permite encontrarla de una sola forma, que es con la tercera fórmula. En la tercera fórmula, desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La única incógnita de esos datos que acabo de decir que no tengo es el tiempo. Porque el desplazamiento del cuerpo, ¿cuánto es el desplazamiento del cuerpo? Es pregunta. 31.25. Para nada, 31.25. Entonces, acuérdese, mire, acuérdese. Por ahí alguien dijo la respuesta, menos 60. Muchas gracias. Pero hay que corregir los errores. Acuérdese que no es, y lo explicaba en clases pasadas, y lo expliqué en la clase de ejercicios, esto no es de meter los valores a lo loco. Los valores que veo que me dan, los que tengo los meto. No es así, así no funciona. Yo no podría meter como altura, como delta Y, perdón, 31.25, porque acuérdense, voy a escribir la fórmula. Yo me tomo el tiempo de explicar bien para corregir los errores. Entonces, si ese error todavía es porque todavía no se entiende cómo funciona la fórmula. Entonces, si yo hablo de un desplazamiento y digo que es 31.25, que es el desplazamiento aquí, este valor que está aquí, la altura, entonces yo no voy a encontrar el tiempo de vuelo. Si yo estoy hablando de esta alturita que está aquí, la digo positiva, meto este valor aquí. La velocidad inicial, que sería esta que está aquí, la meto allí. La gravedad, que es la misma todo el tiempo. Entonces yo no estoy encontrando el tiempo de vuelo. Yo estoy encontrando el tiempo en el que el objeto se está moviendo desde aquí hasta acá. Del punto de aquí hasta el punto A. O sea, ¿qué estoy encontrando? Lo que llamamos nosotros como tiempo de subida. ¿Sí ven? No es de coger y meter, tengo esa altura, la meto. No, no es así, no funciona así. Tiene que ver, entender cómo es que reacciona la fórmula a los valores. Es complicado, yo sí lo entiendo. Porque es complicado, no depende de usted, no es culpa suya, es culpa de los profesores de física en colegio, en donde ustedes lo acostumbraron a que todo le daban de reemplazar. O sea, si le pedían altura, si le pedían tiempo, usted ocupaba la altura que el ejercicio le daba. O usted ocupaba el dato de altura o relacionado a metros, ya ni siquiera veía qué le daban, sino veía que tenga metros y eso lo metía allí. Es verdad, sí, lamentablemente se le enseña física en el colegio. Lamentablemente, al 90% del estudiantado. Por eso hay que corregirlo, por eso es que tenemos un pre, para corregir esa estructura tonta que los profesores crean en los colegios. ¿Ok?
Entonces, acuérdense entender la fórmula. Si yo metiera a esta altura, yo no estoy encontrando el tiempo de vuelo, estoy encontrando solamente el tiempo de subir, porque estoy metiendo la velocidad con la que inicia el movimiento y estoy metiendo la altura hasta un punto. Entonces, tengo que ver cómo esas variables se relacionan directamente acá. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, la altura, perdón, el desplazamiento sería menos 30. Perdón, menos 60, que es lo que dijo el compañero, menos 60. ¿Por qué? Porque si yo establezco mi referencia inicial aquí, que es el punto de lanzamiento, y yo sé que quiero encontrar el tiempo de vuelo, que va a ser el tiempo en toda la trayectoria que estuvo el cuerpo en el aire, finalmente el cuerpo estuvo por acá abajo. Finalmente. Entonces, ¿cuánto se desplazó verticalmente si yo quiero encontrar el tiempo de la trayectoria total? Se desplazó de este punto acá arriba en el edificio y terminó en este punto aquí abajo, en la planta baja del edificio, o en la base del edificio. Terminó acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi desplazamiento? Acuérdense que el desplazamiento era el punto final menos punto inicial, o era la medida directa entre el punto inicial y el punto final. Mi desplazamiento vertical vendría a ser solamente la altura del edificio, pero como está medida desde el punto referencial, que es el punto arriba, hacia abajo, la respuesta debería ser negativa, porque referenciamos a nivel de signos que hacia abajo es negativo. Entonces, desplazamiento es menos 60. Y ahí ya vamos por buen camino, porque si la velocidad inicial en Y es de 25, esto termina siendo 5, ¿no? Porque es un medio menos la gravedad. Es 25 positivo, porque es hacia arriba, ¿no? La gravedad es menos 10, dividida por 5 es menos 5, ¿ok? Entonces termina siendo esto menos 5t al cuadrado. Y ahí esa expresión sí me va a permitir encontrar el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque la velocidad que estoy ocupando es la que inicia mi movimiento y el desplazamiento que estoy ocupando es el desplazamiento final que tengo. El desplazamiento medido desde el punto de lanzamiento hasta el punto en donde llegó mi objeto. Por ende, voy a encontrar el tiempo en que realizó ese desplazamiento, del punto de inicio hasta el punto de llegada. Ese tiempo sí va a ser el tiempo apropiado. ¿Okay? Entonces, esto me va a quedar el 0 igual a positivo, positivos, t cuadrado, negativo 5t, y esto es 12. Sí, 12. ¿Ok? ¿Cuánto queda eso? T1 y T2. ¿Cuánto queda eso? Entonces ya ahora, después de haber hecho una lección, si le tocó algún ejercicio con cuadrática, ya entiende por qué yo le dije en su momento, haga los arreglos para que pueda encontrar una calculadora que le permita encontrar cuadráticas, porque es necesario. No es por molestarlo, no es porque sea temático, es porque uno está tan nervioso en una lección que mientras menos cálculos tenga que hacer, es mejor para uno. Entonces, si usted no tiene una calculadora que calcule cuadráticas, no, profesor, es que soy chiro y por eso no la tengo, pues uno, por muy chiro que tenga, uno siempre tiene algún vecino, algún primo, algún familiar que sí tiene una calculadora así. ¿Ok? Sí tiene. Y le toca prestar, le toca hacer los arreglos. Por eso con antelación le dije, búsquelo. Y ya en el examen usted se dio cuenta que hay presión, existe presión. Que por ende, si existe mucha presión, uno puede tender a equivocarse, se puede confundir. Entonces, la otra forma de hacer esto era con fórmula general. Profe, Y ahí disculpe. ya hay mucho. Dígame. Yo tengo una calculadora que es gráfica, pero es básica. O sea, es una color turquesa y no tiene muchas cosas. No tiene muchos componentes en el menú, como una ¿Ya? normal. Podría usar esa para las lecciones, porque en ecuaciones sí se pueden utilizar para cuadráticas y todo eso. En física puedes usar cualquier calculadora. Ok. Sí, en física cualquier calculadora. Y de hecho, en física, como te diste cuenta, nos asignaban a mí mismo como profesor guía, como profesor de la materia, su profesor de física me asignan a ustedes mismos. Entonces yo soy el que tiene la última voz. Entonces si mi compañero dice no, esa calculadora no, yo le voy a decir que sí, porque yo lo estoy utilizando. Ok, gracias. Sí se puede, no hay problema con eso. Esa calculadora le va a presentar problemas adentro.
Aquí no, conmigo sí la podemos ocupar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Diga. En el delta Y, ¿Ya? ¿por qué no se toma en cuenta también, o sea, la altura del edificio y la altura máxima? Porque ¿cuál es el concepto del desplazamiento? Acuérdate que delta Y es desplazamiento. ¿Cuál es el concepto de desplazamiento? Final menos inicial. Te interesa la trayectoria, te interesa el trayecto. Acuérdate, eso es lo que vimos al principio de cinemática. Al desplazamiento no le interesa el trayecto. Al desplazamiento lo que le interesa es dónde empieza y dónde termina. Entonces, volviendo a los conceptos cinemáticos horizontales, ¿no? Para entenderlo. Si yo empiezo aquí y termino acá, mi desplazamiento es medido de aquí a acá. Pero resulta que ese movimiento era el de una mosca, que para llegar allá hizo esto. ¿A mi desplazamiento le interesa lo que hizo? No, a mi desplazamiento no le interesa lo que hizo. ¿A quién le interesa lo que hizo? Al recorrido, a la distancia, que es lo mismo, ¿no? A ese sí le interesa el trazo, el espacio que se movió. Al desplazamiento no le interesa. Al desplazamiento le interesa dónde empieza y dónde termina. ¿Okay? Por eso aquí la fórmula, todas las fórmulas que utilizamos nosotros, como lo dijimos en clase, son fórmulas vectoriales. ¿Ok? Vectoriales. Entonces, en nuestro caso, a nosotros solo nos interesa el desplazamiento, que es un vector. En este caso, su magnitud y la dirección en la que se encuentra. Entonces, no me interesa la altura. ¿Ok? Preguntas. Entonces, mire, lo que acaba de decir el compañero, qué bueno que lo haya cometido ahora y no lo cometa en un examen, pero esa pregunta que acaba de hacer el compañero es una pregunta que debió haber salido en un ejercicio de vertical. Cuando lanzamos de un edificio un objeto hacia arriba y llegó acá abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se puso. Ya. Cuando llegó el objeto aquí abajo, ¿ok? Y si yo le preguntaba yo el tiempo de vuelo, yo lo hice directamente aquí, con los valores igualitos que lo estoy haciendo acá. Ahí debió haber habido esa pregunta. Quizás posiblemente, no lo recuerdo, quizás posiblemente no hice un ejercicio así, con esa topología, por eso no se presentó la situación como para hacer esta pregunta. ¿Ok? Pero mire, la topo ahorita, porque si se da cuenta estamos volviendo a hacer ejercicios de verticales. Como que se ven de otra forma, pero siguen siendo los mismos ejercicios verticales. Cuando hablamos de esto en el colegio de forma tonta, y por eso la pregunta que el compañero hace, que es una pregunta inteligente en base a la información que posee del profesor, y es que él me hace esa pregunta porque él recuerda que cuando hacía ejercicios así, los profesores le hacían hacer esto. Saco el tiempo hasta que llega a este punto que está acá, porque yo sé que en este punto la velocidad es cero, y sacaba el tiempo de subir. ¿En base de qué expresión sacaba el tiempo de subir? Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, entonces lo saco con la primera fórmula. La velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tengo la gravedad, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo. ¿Qué tiempo es este? Tiempo de subir. Y una vez con el tiempo de subir, necesitaba encontrar el tiempo de bajar, que es el tiempo desde este punto hasta acá abajo. Pero para poder encontrar ese tiempo, lo hacían en base de la tercera fórmula. Decían, necesito encontrar el desplazamiento. Tengo la velocidad inicial, que es 0. Tengo la gravedad, necesito el desplazamiento. Pero para hablar del desplazamiento, el desplazamiento sería la altura del edificio más la altura máxima. Y se ponían primero, sacar la altura máxima. Una vez que tenían la altura máxima, la sumaban con la altura del edificio y metían la tercera fórmula para encontrar el tiempo de bajar. Y ya teniendo el tiempo de bajar, cogían el tiempo de subida más el tiempo de bajada para encontrar su tiempo de vuelo. Y es correcto, está bien, pero es matar una mosca con una escopeta. Porque un ejercicio tan fácil
que lo puedes resolver en 3 líneas, entendiendo el concepto vectorial. Acá te lo resuelves en 7 u 8 líneas. O sea, no te digo que está mal. Lo que digo es que no eres eficiente. Eres eficaz, llegas a una respuesta, a como pinte, pero no eres eficiente. Y debes ser eficiente, porque se te están dando las herramientas para ser eficiente. Okay, entonces, mire lo importante que es saber ocupar una fórmula. Si sabes cómo funciona la fórmula, tú vas a poder hacer magia. ¿Ok? Preguntas. 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 Continúo entonces con la parte siguiente del ejercicio. D. La magnitud de la velocidad de la pelota en el punto Q. La magnitud de la velocidad de la pelota en el punto Q. ¿Dónde es el punto Q? Ah, ya. Ya entendí el punto Q. Mira, a ver. Pregunta conceptual. Un ejercicio que planteó ahí el máster. Si está hablando del punto Q, lo pone aquí, se refiere a este punto que está aquí. Sería 25. No. Estás confundiéndote. 25, ¿qué sería? ¿Qué sería 25? Ah, la velocidad en Y. La velocidad en Y. La 60% correcto. No velocidad en Y. No se llamaría velocidad en Y. Porque es que, mira, o sea, ya estamos a víspera, estamos a la mitad del curso. Entonces ya a medida que va pasando el tiempo va a ser más estricto con los términos. No puedes hablarme de velocidad, no puedes hablarme de velocidad porque la velocidad es un vector, por ende tiene signo. Si que me dices velocidad, deberías decirme menos 25 porque apunta hacia abajo. La rapidez. Eso sí, lo que dijo la compañera al inicio, la rapidez o la magnitud de la componente en Y también. Ok, correcto. O sea, la rapidez es la misma. Ah, en el punto Q, la rapidez inicial la tiene allí también. Ah, sí, 25. La rapidez en Y. Ok. La rapidez en Y es igual. Por entonces la pregunta sigue en pie. Estoy corrigiendo lo que dijo el compañero. Nomás se llamaría rapidez o magnitud de velocidad. Ok. Pero eso solamente es la de Y. Yo no estoy hablando de la de Y. Aquí dice la magnitud de la velocidad de la pelota. No está diciendo velocidad en X ni velocidad en Y. Está diciendo velocidad, la velocidad pura. Entonces está hablándome del vector. ¿Cuánto sale ese valor? ¿O cómo encontraría ese valor? Con el teorema. Con teorema, no. Con la O sea, tangente del ángulo. la respuesta que dijo el compañero, sí podríamos, ¿no? Pero sería mucho más largo. La respuesta de la compañera, la segunda respuesta sería la más rápida, la más óptima, ¿ok? Porque acuérdense lo que tenemos. Y lo que tenemos ahorita es este dato que está acá del ejercicio 1 que hicimos, el A. ¿Ok? Entonces sabemos que en el punto Q, este que está aquí va a tener la misma magnitud que 25. Y esta que está aquí va a tener la misma magnitud de la de X, 43,3. Por ende, el vector, la inclinación, la velocidad como tal, en el punto simétrico, lo dijimos, ¿no? En el otro ejercicio, debe ser el mismo valor, veo. Debe ser el mismo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a sacar BO. BO lo sacaríamos con seno. ¿Ok? ¿Cuánto sale BO? Si no entiende algo, dígamelo por favor. Como un par de líneas, por lo general en ejercicios, ya cuando estamos avanzados, para que usted piense, para que usted vea de dónde sale. 50. Muchas gracias. Y su capacidad deductiva vaya poco a poco creciendo. ¿Ok? Porque es que yo prefiero hacer esto. ¿Eso por qué no lo hace paso a paso? Ahí lo entiendo mejor.
Porque es que la idea no es que usted lo entienda mejor, ¿ok? Y ya voy a ir hablando de cosas más profundas a medida que vayamos pensando más en la clase. La idea no es que usted lo entienda mejor, porque un ejercicio resuelto, todo ejercicio resuelto es fácil. Usted le resuelve un ejercicio, mira, está facilito. Sí, está facilito, pero resuélvelo vos, desde cero. El resuelto, todo ejercicio es fácil. Entonces, por eso yo prefiero, en vez de resolver a lo loco ejercicios, prefiero a lo que lo voy resolviendo, ir comiéndome líneas para que usted vaya viendo, pues hay algo así, hacerlo acá. Porque resulta que cuando usted estudia de libros, que es lo que tiene que hacer obligatoriamente, estudiar de libros, peor en una modalidad virtual, en los libros se le come en línea. La mayoría de libros de física consideran que usted ya sabe la parte matemática y se la lanzan. Cuando ya vea libros más pesados, espero yo que esté buscando libros también, no solo esté viendo internet, usted va a ver que hay partes de este man, ¿qué hizo? Y le toca darse 10, 15 minutos tratando de entender qué hizo el autor. Pero es porque no entrena esa facultad de usted mismo hacer los procesos. Si no hay preguntas, ya sabemos que la velocidad o la rapidez de lanzamiento es de 50. Como estamos hablando del punto Q, que sería la parte simétrica de mi ejercicio, ese punto Q debe tener el mismo valor. Por ende, la velocidad en Q, o la rapidez en Q, la rapidez como tal, también debe tener de magnitud 50. ¿Ok? Otra forma de hacerlo es como dijo el otro compañero, ¿no? Profesor, Pitágoras. Sí, tendríamos que haber sacado la velocidad en X en el punto Q y haber dicho, es la misma, ¿no? 43.3, y la velocidad en Y en el punto Q, que vendría a ser menos 25, entonces tendríamos este vector aquí, 43.3, y este vector hacia abajo de 25, entonces quiero este man que está aquí, entonces este que está aquí, que sería la velocidad en Q, sería la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 43.3 al cuadrado. Haga eso y le va a salir lo mismo, le va a salir 50. Sí, está bien, pero no es eficiente. Porque tiene un triángulo ahí arriba, podría ocuparlo, solo ocupando los conceptos. Esto que está aquí no es ocupar del todo el concepto. Recuérdense, trayectoria simétrica, la rapidez es la misma. Y el ángulo es el mismo. O sea que en ese punto Q, ese 30, ¿dónde estaría ese 30? Aquí estaría ese 30. En ese punto Q. ¿Ok? ¿Ya lo hizo esto aquí? ¿Ya le salió? ¿Ya lo verificó o confía ciegamente en lo que acabo de decir? Ahí sale 49.9. 49.9. 49.999 a ese nivel. Sí. Sí. ¿Ok? Preguntas. Entonces, mire, adicional, ¿no? ¿Qué pasa si me hubieran pedido no la velocidad, la rapidez, perdón, la magnitud de la velocidad de la pelota o la rapidez en el punto Q, sino la velocidad en el punto Q? Entonces, si me hubieran pedido la velocidad en el punto Q, era 50 a un ángulo de menos 30 grados o 50 a un ángulo de 330 grados. Esa era la respuesta. ¿Ok? Preguntas. ¿Está claro por qué sería esa la respuesta si es que le preguntan la velocidad, no la rapidez de Q, sino la velocidad en Q? Pues la velocidad es un vector. Tiene que tener estructura vectorial, tiene que tener magnitud y tiene que tener ángulo. Y el ángulo polar se mide de dos formas, positivo o negativo, siempre en el eje X positivo como 0. Si se lo medía en el sentido antihorario positivo, si se lo medía en sentido horario negativo. Entonces ahí están las dos representaciones. ¿Okay? Por eso cuando le estamos dando esa parte, yo le dije, no, todo esto que le estamos dando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 son solamente herramientas para que nosotros podamos entender cómo vamos a trabajar cuando veamos física realmente. Que todo lo que vimos en capítulo 1 y 2, como tal, física no era. Que eran herramientas para poder trabajar en física. Ya sabe, ya entiende ahora por qué es que vimos todas esas notas ayer. Vectores, conceptos vectoriales, mediciones y todo eso. La velocidad de la pelota cuando llega al suelo. ¿Okay? Y cuando llega al suelo, ya estamos hablando de este punto. Y mire la pregunta, velocidad. Ahí me están pidiendo un vector.
Ahí sí me están pidiendo un vector. Okay, tengo que encontrar el vector. Tengo que encontrar su magnitud y su dirección, o en su defecto escribirlo con componentes I, J. Vamos a hacer las dos cosas. La primera cosa, sabiendo que me están pidiendo la velocidad, que lo voy a exagerar, que es un vector así, con componente X y componente Y, final Y. Tengo que encontrar componentes. En el punto final de mi trayectoria, la velocidad en X ya la tengo. Acuérdense que la velocidad en X es constante. Entonces, con que la saqué arriba, todo el tiempo va a tener la misma velocidad en X. Ya la tengo. Me hace falta es la velocidad en Y, la final que tengo en Y. ¿De qué fórmula puedo ocupar? Tengo la velocidad inicial. Ojo, mire. En medida de lo posible, voy a tratar de no ocupar los datos anteriores. ¿Ok? En medida de lo posible. Si no hay forma, ocupo algún dato anterior. Pero en medida de lo posible no lo voy a ocupar para ver cómo lo obtengo. Entonces, mire, no voy a ocupar el del tiempo, porque sabemos que ese tiempo, en la pregunta C, ¿no? El tiempo total, me permitiría a mí encontrar la velocidad final. Me lo permitiría, o sea, como pite me lo va a permitir, porque la velocidad final sería la que empezó en el inicio y terminó acá. Por ende, estamos hablando de que el tiempo que pasó entre el inicio y el final abajo vendría a ser el tiempo de vuelo. Entonces yo podría ocupar eso ahí, teniendo el tiempo de vuelo, podría ocupar tranquilamente la primera fórmula. Velocidad final, que es la pregunta, es igual a velocidad inicial, que ya lo tengo, más gravedad que la tengo por el tiempo de vuelo que lo tengo. ¿Okay? Podría hacerlo así, pero como le dije, en medida de lo posible, voy a hacerlo de otra forma. Quiero ver si lo puedo hacer con otros datos. ¿Okay? Porque ese dato del tiempo es otro ejercicio aparte. Y acuérdense que en los ejercicios de examen es como que le preguntan algo puntual. No le preguntan como que se mezclen muchas cosas. Entonces, si lo quiere hacer por ese lapso, por el lado de encontrar el tiempo, primero tendría que encontrar el tiempo, que es una ecuación cuadrática, lo cual ya lo hace un ejercicio por sí solo. ¿Okay? Entonces, voy a ver si no se necesita o se puede encontrarlo de otra forma. Por supuesto, puedo encontrarlo de otra forma. Puedo encontrarlo con la segunda fórmula. ¿Okay? La segunda fórmula. Entonces, la segunda fórmula dice velocidad final al cuadrado, la incógnita, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánta es la velocidad inicial al cuadrado? 43.3, ¿verdad? ¿43.3? ¿Sí o no? ¿No sería 25? 25. Ok, 25. 43.3 no puede ser ocupado ahí. 43.3, ¿qué es? En X. La de X y la de X y la de Y no se relacionan. No hay forma de relacionarlo. Lo que puedo relacionar es el tiempo de los dos, pero son dos mundos separados, mundos aparte. ¿Ok? No se pueden relacionar. Ahí es 25 positivo, ¿no? Que sería la velocidad. 25 al cuadrado, que la fórmula es cuadrática, más 2 veces la gravedad, que es menos 10, por el desplazamiento en que yo pasé de la velocidad inicial de 25 a la velocidad final que quiero encontrar. Ese desplazamiento lo tengo. 60, negativo de paso. Acuérdense que es un vector. Entonces, si yo no meto el menos 60, esta me quedaba una resta y ya me fregaba el ejercicio. Al meter lo negativo, que es lo que realmente es, porque es un vector hacia abajo, negativo, se me hace el negativo y termina haciéndose una suma. Entonces, mire, la velocidad final Y va a ser igual a, ¿cuánto queda esto? 25 al cuadrado más 600 por 2, 1200. $1825. Que es 1825. Y ahí viene, lo hice así paso a paso porque quiero que recuerde lo siguiente. $42.7. Quiero que recuerde lo siguiente. La respuesta de ese ejercicio ahorita es más menos 42.7. Más menos.
Si nosotros lo hubiéramos hecho con el primero, lo vamos a hacer también para que usted lo vea. Si lo hago con la primera fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial, 25, más la gravedad de menos 10 por el tiempo, que es 6.77. ¿Cuánto sale eso? 25 menos 67,7. Menos 42. Mire, este menos 42.7. ¿Por qué este me queda menos 42.7 y este me queda más menos 42.7? Eso debe que analizar. Porque la raíz cuadrada da dos resultados, tanto positivo como negativo. Exacto. Entonces, mire, correcto lo que acaba de decir usted matemáticamente, ¿no? Pero físicamente, la velocidad final que encontramos con la segunda fórmula nos permite encontrar el vector. ¿Ok? Nos permite encontrar el vector porque la fórmula nos permite encontrar el vector. En cambio acá, al tener un cuadrado y en sacarle la raíz, que es lo que acaba de decir el compañero, ya esa fórmula, solamente si estoy hablando de la velocidad final, que es la cuadrática, o la velocidad inicial también, que es la cuadrática, ya no me va a permitir encontrar un vector, sino la magnitud. O sea, sin el signo. Por eso en realidad ni siquiera debería tener más menos a nivel vectorial, porque me permite encontrar la magnitud, porque estoy sacando una raíz cuadrada. ¿Ok? Pues como dijo, por eso es mejor verlo como el compañero lo dijo. Si lo veo como el compañero lo dijo, que es matemáticamente, cuando yo saco una raíz cuadrada o elimino una raíz cuadrada, el valor me queda con signos, los dos, más o menos. Tiene sentido porque es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática tiene que tener dos respuestas. ¿Ok? Dos respuestas. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, si yo le pongo más o menos, estoy teniendo las dos soluciones. Entonces, esa es la diferencia. El uno me permite encontrar el vector directamente con su signo, el otro me permite encontrar dos valores y yo tengo que discriminar cuál de ellos es. De como mi lógica me lo hace entender, yo sé que el cuerpo está moviéndose hacia abajo, la velocidad final que veo en mi gráfica es hacia abajo, por ende, con la que yo me debo quedar es con la parte negativa. ¿Ok? La positiva no la necesito, es con la parte negativa, 42.7 negativa. Ahora sí. Mire que con el tiempo salía mejor, no salió con una cuadrática, ¿no? Pero como le dije, no quería reciclar el tiempo. Ahora, entonces, ¿cómo sería mi velocidad final? Vectorial. Podría escribirla de esta forma, mire. 43.3 y menos 42.7 J. Metros sobre segundos. ¿Tengo la respuesta? Sí. Ya, esa está escrita. Está bien, es correcta. ¿Por qué es correcta la respuesta? Porque el ejercicio me pide la velocidad de la pelota cuando llega al suelo y la velocidad es un vector y un vector yo lo puedo expresar de diferentes formas. Yo lo estoy expresando ahí con componentes ortonormales. Es correcto. Pero puedo expresarlo también de la otra forma, ¿no? Depende de cómo, ¿no? En el ejercicio no me están diciendo, entonces yo podría dejar expresada así. Normalmente en un examen no te piden la velocidad, sino que te piden la rapidez de impacto o el ángulo con el que impacta, cosa que la respuesta es una de las dos, o sea, o solamente una o solamente la otra, o si te ponen el vector con su ángulo y todo eso, porque yo suelo hacer eso, te pido cuál es la velocidad con la que impacta y te pongo una pregunta, una respuesta, solo la magnitud. Una respuesta, magnitud y el ángulo, positivo. Bueno, ya mismo me hace acuerdo de hablar de eso, ojalá que se me acuerde, porque le voy a decir todas las variantes que yo pongo de esto. ¿Okay? Si me piden la otra forma, ¿no? Primero que tendría que encontrar la magnitud. ¿Cuánto sale la magnitud de eso? O sea, 43.3 al cuadrado más 42.7 al cuadrado en raíz. ¿Cuánto sale eso? $60.8. 60.8 dice la compañera. 60.8. Sí, 60.8. ¿Okay? 60.8. Esa parte sí no la hago paso a paso porque es un Pitágoras, no sé, es rápido. El de aquí sí lo voy a hacer paso a paso. El de aquí, el ángulo, acuérdense que este ángulo se sacaba con tangente a la menos, o sea, tangente a la menos 1 de la componente en Y
42,7 sin su signo, 43,3, componente en X, componente en Y sobre componente en X sin el signo. ¿Ok? Sin el signo. ¿Cuánto sale eso? 70. 442. 40. ¿Cuánto sale? Ojo que esta es tangente a la menos 1. 44.6. 44,6. ¿Ok? Pero ese no es el ángulo que está aquí. Porque esto tengo que acordarme en qué cuadrante está según el caso. Acuérdense que lo que estoy haciendo es una conversión de rectangular a polar. Entonces, ¿qué caso estoy? X positivo, Y negativo. X positivo, Y negativo, estamos hablando de caso 4. Entonces, en el caso 4, el ángulo se podría escribir de dos formas, o menos 44,6 o 360 menos 44,6. Esas son las dos formas en las que se escribe el ángulo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos, o menos 44,6 o lo que te salga aquí, pues, 360 menos 44,6, es el otro valor. ¿Cuánto sale 360 menos 44,6? 315.4. 315.4. Este de aquí es 315.4. O sea, cualquiera de estos dos valores aquí podría escribirlo, ¿no? O el menos 44 o el 315.4 positivo. Vamos a poner el menos 44,6. Entonces, esta es la otra respuesta, o el 60.8 o un ángulo de 315.4. ¿Ok? ¿Qué pongo yo en las opciones? Si le pregunto la velocidad de impacto, en una opción le pongo 60.8. En la otra opción le pongo 60.8 a un ángulo de 44,6. En la otra opción, 60.8 a un ángulo de menos 44,6. Y en otro valor le pongo por acá. Ahí que le estoy evaluando yo, le estoy evaluando si entiende el concepto. Si entiende que la velocidad es un vector. Si entiende que la velocidad es un vector, no va a poner esto. Un poco de gente pone esto. Si le estoy preguntando la velocidad y usted me responde esto, no entiende el concepto vectorial. Porque que el ángulo sea 44,6 me está queriendo decir que cuando llegó con un ángulo hacia arriba. ¿Cómo puede pasar eso? No sé. ¿En qué universo? No, es que es en el rebote, profesor. No puede pasar eso. Entonces, tampoco me da esta respuesta, no entiende lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, esas preguntas así son las que yo hago. Que lo hacen ahí un poquito pensar, recordar los conceptos. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Sí, Pues entonces esa sería otra forma de representar la respuesta que pide el ejercicio. No le entendí. ¿Cuál sería la otra forma? Creo que le entendí cuál sería la otra forma de representar la respuesta. No, que sí, esa es la otra forma de representar la respuesta del ejercicio. La que está aquí del lado derecho. Sí. Sí, por supuesto, es la que acabamos de hacer. Que hay una tercera, ¿no? Y ahorita por tu pregunta la voy a escribir también, por si acaso. No dejar ningún cabo suelto. Esas son las tres posibles formas en que yo puedo escribir. ¿Ok? Le digo, ¿hay una cuarta forma en la que yo podría escribir esa respuesta? ¿Hay o no hay? No. No hay. ¿Ok? Entonces, mire. Profesor, ¿y la geográfica? No entendió cuando vimos lo de geográfica, se me pregunta cuál es la geográfica. Porque esta representación en un tiro parabólico, por mucho que sea un vector, no hay representación geográfica. No es que geográfico, tú le llamabas, aquí le llamabas norte, sur, este, oeste. Entonces, si yo estoy parado aquí, yo llamaba norte, sur, este, oeste. Entonces, el norte, sur, este y oeste se veía desde el aire. Entonces, tú eso de allí no puedes representarlo con norte, sur, este y oeste, porque si tú lanzas algo así y tú le llamas norte a esto,
estás totalmente perdido porque esto de aquí no es norte, esto es arriba. Entonces, en tiro parabólico no existe norte, sur, este y oeste. No es que si este es el vector norte, sería para allá, sur sería para acá. O sea, es un valor de plano, vista desde arriba, porque son las posiciones geográficas. Entonces tú no puedes hablar de que este man lo vas a lanzar al norte del este, porque lanzarlo al norte del este es lanzarlo de allá para acá. Y no estás hablando de eso, tú estás hablando de lanzarlo con inclinación. Entonces, estos manes no pueden ser representados geográficamente. Aunque es un número, ¿no? Yo podría ese vector reescribirlo geográficamente, sí. Vectorialmente sí. Pero como concepto, no puedes reescribir un vector de velocidad en un componente geográfico, si estamos hablando de tiro parabólico, porque no es lo mismo decir, norte es arriba, porque norte no es arriba, norte es allá. Okay, entonces, si tú hablas de norte y este, tú estás hablando de que ese man no solamente es parabólico, sino que tiene una inclinación. O sea, sería un tiro parabólico en 3 dimensiones. Porque aparte de que tiene altura y horizontal, también tiene una profundidad. Porque tú te estás moviendo al norte del este. No sé si se haya quedado claro. Eso no lo tomo, ¿no? Eso solamente es como conocimiento para ustedes. Eso no lo tomo. Sería muy heavy hacer preguntas relacionadas con eso. Vámonos a la F. Disculpe, profesor. Sí. Disculpe. Ayer hubo una pregunta que a mí me tocó en el control y decía, para un proyectil que se lanza desde tierra hacia el noreste, la altura máxima se encuentra a... y venía Mal hecho. Mal hecho. O sea, se entiende, se entiende qué quiso decir el profesor, ¿no? Pero está mal planteado. No he visto ese ejercicio de sí. Cuando hagamos la revisión me lo recuerda, por favor, para corregirlo. Lo corregimos, se lo corregimos a usted, le ponemos el puntaje a usted y también le ponemos el puntaje a todos los otros estudiantes. Porque no está bien, no está bien decir eso. No puedes lanzar un proyectil al noreste, porque si lo lanzas al noreste no lo estás lanzando hacia arriba o hacia abajo, sino que lo estás lanzando hacia adentro. Entonces sería un tiro parabólico, pero horizontal. Y estoy seguro que a eso no se refería al profesor. No quería referirse a eso. Hay que haberse confundido. Lo expresó como un vector y no puedes expresarlo como vector. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Continúa entonces. F, la distancia horizontal a la que llega la pelota. O el alcance horizontal, ¿no? Donde hay un espacio para escribir eso en ningún lado. Vamos a borrarlo. Necesito eso y necesito esto. Esto lo necesito. Voy a borrar el D. Porque no lo necesito. Mire, para hacer el ejercicio F, si me están pidiendo el alcance horizontal de la pelota, el delta X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. La velocidad en X es 43.3 y el tiempo de vuelo es 6.77. ¿Cuánto es el alcance horizontal? $293.1. Punto 2 sería. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Pasemos a ver otro ejercicio. A ver, mire, vamos a hacer esto. Un objeto se lanza con una velocidad, con una rapidez, veo, a un ángulo θ. ¿Ok? A describir una trayectoria simétrica. La cosa es que yo quiero tener la misma velocidad, ¿no? La misma rapidez, perdón, de lanzamiento, pero quiero cambiar el ángulo. Entonces, en algún momento, siendo vicentino, lanzando piedras, no sabía con qué ángulo tirar una piedra, ¿no? Para darle un piedrazo a alguien.
No sabía si era más arriba o más abajo. De hecho, en un momento, en un corta edad, creía que mientras más arriba lo lanzaba iba a ser mejor, pero pensando no decía no, porque lo más arriba es totalmente vertical y si lo lanzo verticalmente cae hacia abajo. Entonces no lo lanzaba hacia arriba, sino que lo lanzaba con cierta inclinación. Pero resulta que hay una inclinación óptima. Mire, la velocidad, la rapidez inicial es la misma. Lo que va a cambiar es el ángulo. Ese ángulo va a generar un valor óptimo. Entonces, de eso va a tratar el ejercicio, que ya le digo, no es un ejercicio como tal, porque es un concepto, pero para llegar a ese concepto se lo trabaja como si fuera ejercicio. Entonces, mire, vamos a hablar del alcance horizontal, ¿no? Entonces, si yo hablo del alcance horizontal, la fórmula para encontrar ese alcance horizontal va a ser la velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Ok? Entonces, la velocidad en X, yo la podría expresar como la velocidad inicial, perdón, la rapidez inicial por el coseno del ángulo. Coseno de teta. Por el tiempo de vuelo, que no lo tengo. Ahora voy a encontrar el tiempo de vuelo. Ojo que todo va a ser a nivel de expresiones, ¿no? Voy a encontrar el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo, al ser una trayectoria simétrica, yo puedo decir que ese tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, porque es una trayectoria simétrica. Y al hablar de subida, puedo considerar que la velocidad y' es de 0. ¿Ok? Entonces, si yo quiero el tiempo de subida, encontrarlo, puedo encontrarlo en base de esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si yo quiero, esto es velocidad inicial en y, velocidad final en y esto quiero que sea el tiempo de subida. Si este quiero que sea el tiempo de subida, va a ser hasta el punto donde la velocidad se hace 0, por ende este man, que la velocidad máxima se hace 0. Entonces tendría 0 es igual a la velocidad inicial en y, más, perdón, menos, porque es negativa la gravedad, menos 10 veces, o dejémosla como gravedad, incluso dejarlo más expresado, menos gravedad por el tiempo de subida. ¿Ok? En donde la velocidad inicial en y se puede expresar de otra forma. Ya la voy a expresar. Voy a despejar por lo pronto el tiempo de subir. El tiempo de subir va a quedarme menos VOY sobre gravedad negativa. Entonces, se hace positivo y me queda VOY sobre gravedad. Pero VOY yo la puedo expresar de otra forma. VOY la puedo expresar como la componente, la rapidez VO por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces sería, el tiempo de subir sería VO seno del ángulo sobre gravedad. De donde si yo no quiero el tiempo de subir, sino el tiempo de vuelo, sería 2 veces VO seno del ángulo sobre gravedad. Preguntas hasta allí. ¿Me sigue la línea? O sea, es lo mismo que hemos estado haciendo, solo que ahorita ya no estoy metiendo numeritos, sino estoy metiendo puras expresiones. Expresión. ¿Hay preguntas? Continúo. Ahora, ese tiempo de vuelo lo voy a meter acá. Entonces, delta X va a ser igual a VO coseno del ángulo por el tiempo de vuelo, que es 2 veces VO por el seno del ángulo sobre gravedad. De esa expresión que está allí, voy a VO a alármelo por acá. VO al cuadrado sería, ¿no? VO por VO, VO al cuadrado. Y gravedad también me lo halo por acá. Y voy a dejar todo lo que falte aquí. 2 coseno de teta, seno de teta. Y le pregunto, esto que está aquí, ¿le suena a algo? Una función trigonométrica. A una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica específicamente? El doble del ángulo. El seno del ángulo doble se llama. ¿Ok? El seno del ángulo doble. Sí. Entonces, esa expresión, por si acaso, al que no entiende lo que acaba de, la conversación extraña que acabamos de tener con el compañero, esto que está aquí es igual a esto. Es una expresión. O sea, si yo veo eso de la izquierda, es igual a decirlo de la derecha. Profesor, ¿está seguro usted? La cara de negrito de, así como de duda. Meta un valor. Meta 2 coseno de 15 por seno de 15 es igual al seno de 2 por 15.
O sea, seno de 30. 2 coseno de 15 por seno de 15 debe ser igual a seno de 30, según si esa expresión se cumple. Hágalo y verá que sí. Es una identidad trigonométrica. El seno del ángulo doble se llama. ¿Okay? ¿Ya lo verificó? Nunca confíe en mí. Espero yo que lo haya verificado. ¿Okay? Entonces se cumple. Así que yo podría expresar ese valor como velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble sobre gravedad. Entonces ahí viene el análisis. Si yo quisiera que este alcance sea máximo, mire, la gravedad yo no la puedo cambiar. La gravedad es la misma. La velocidad yo la puedo cambiar. Si yo quisiera que el alcance X sea máximo, la velocidad, con que yo haga que mi velocidad O sea la máxima, yo voy a hacer que mi alcance crezca, o sea mayor. Pero como le dije al inicio del ejercicio, yo no quiero que crezca mi velocidad. Yo voy a hacer que mi rapidez inicial sea la misma, ¿no? En mi caso, un niño de 15 años tirando piedras, su rapidez máxima va a ser siempre la misma, la de lanzamiento, ¿no? Iba a ser la misma siempre, no iba a cambiar. Lo que yo podía cambiar era la inclinación que podía poner. Entonces, vamos a considerar la velocidad, perdón, la rapidez de lanzamiento como constante. Siempre va a ser la misma. Lo que queremos cambiar es el ángulo. Entonces, si yo quiero que este señor sea máximo, ¿okay? Quiero que sea máximo, lo que tengo que procurar hacer es que este valor sea el máximo. ¿Y cuál es el valor de seno máximo que puedo obtener yo? 1, porque acuérdense que el seno oscila entre 0 y 1. Entonces, si yo quiero que ese valor sea máximo, el ángulo, perdón, el seno del ángulo debe ser su valor máximo. O sea que ese valor debería ser 1. Entonces, si yo quiero que delta X sea máximo, yo tengo que buscar que el seno de 2 teta sea 1. Entonces, haciendo esa expresión, 2 teta va a ser igual a seno a la menos 1 de 1. Por ende, teta va a ser igual a seno a la menos 1 de 1 sobre 2. ¿Cuánto queda teta? ¿Cuánto queda teta? 45. 5, profe. 45 grados. Y ahí está lo que le decía, ¿no? Que esto es un concepto. Esto es un concepto. O sea, yo pude haberle dicho, si usted desea encontrar el alcance máximo, el ángulo que debe lanzar para el alcance máximo debe ser 45 grados. Y usted, en memoria, así, ¿no? ¿Cuál religión? Aprendérselo así, ¿no? Así me dijeron que es, entonces así debería ser. Esa es una forma. Pero la demostración es lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Entonces, ya ahorita usted entiende por qué si hablamos de un alcance máximo, el ángulo es de 45. El 45 maximiza el valor de esa expresión. ¿Okay? Lo maximiza. Y bajo esa misma premisa, bajo ese mismo análisis, vamos a reciclar esta información que está acá. ¿Qué pasaría si yo quiero encontrar que mi ejercicio tenga un máximo tiempo de vuelo? Yo quiero que el tiempo de vuelo sea máximo. O sea, quiero encontrar el mayor tiempo de vuelo o que un objeto tenga mayor tiempo de vuelo. La gravedad no la quiero cambiar y la velocidad es la misma, la del lanzamiento es la misma. Si yo quiero que esa sea, el tiempo de vuelo sea más grande, lo que tengo que maximizar ahora es el seno del ángulo. Quiero que el seno del ángulo sea igual a 1 para que se maximice. Y el seno del ángulo, que va a ser 1, va a ser cuando el ángulo sea 90 grados. Entonces, ¿cómo yo maximizo mi tiempo de vuelo? Haciendo que mi objeto, el ángulo de lanzamiento, sea totalmente hacia arriba, vertical. ¿Qué me permite concluir eso? Eso me permite concluir que con la misma rapidez de lanzamiento, a mayor ángulo hacia arriba, no medido desde X, a mayor ángulo, más tiempo de vuelo.
Porque el máximo se va a producir cuando lo lance vertical. O sea que si yo estoy desde cero, desde ahí, no. Mientras más para arriba lo lance, va a tener más tiempo de vuelo mi objeto. El máximo tiempo de vuelo que va a tener va a ser cuando lo lance perfectamente hacia arriba. ¿Ok? Pero ya no estaríamos en tiro parabólico. Pero eso concluye. O sea, si un ejercicio le ponen, ¿no? Que me parece que también pusieron uno por ahí. 3 situaciones. Si un objeto se lo lanza con la misma rapidez inicial, ¿en cuál de las 3 situaciones el ángulo va a producir mayor tiempo de vuelo? ¿Cuál era la respuesta? El que tenga mayor ángulo. El que tenga mayor ángulo medido desde el horizontal. En el otro caso, nos le ponen las mismas 3 situaciones y le preguntan cuál de ellos 3 va a tener el ángulo más, perdón, el alcance horizontal mayor. Le ponen los 3. ¿Cuál de ellos va a tener el alcance horizontal mayor? El que más apegado a 45 esté. Entonces le ponían, qué sé yo, 3 opciones. 3 opciones con la misma rapidez. La una era B1, la otra era B2 y la otra era B3. B1 tenía un ángulo de 30, B2 tenía un ángulo de 41 y 3 tenía un ángulo de 60. ¿Cuál de esos 3 va a tener mayor alcance horizontal? El 2. ¿Por qué? Profesor, pero no es 45. No, es que el 45, cuando es 45, obtiene el máximo alcance. Esa no es la pregunta aquí, ¿cuánto es el máximo alcance? La pregunta es cuál de las 3 lanzamientos va a producir un alcance mayor. Y resulta que va a producir un alcance mayor el que más apegado esté a 45 grados, según lo que obtuvimos como dato anteriormente. ¿Ok? Ojo, importante lo que acabo de decir. Y mire, voy a utilizar el mismo concepto para explicar algo aún más heavy. Según eso que acabo, ya mismo le contesto su pregunta, si activo el micrófono para hacerle una pregunta. Dame un segundito. Mire, si yo lanzo un objeto con la misma rapidez, ¿no? Pero luego lanzo otro objeto con la misma rapidez, pero a un ángulo diferente. Este ángulo es 30. Y este segundo ángulo, ponerlo en otro lado, porque no me va a hacer. Este ángulo que está aquí de este cuerpo es de 30 grados. Y el ángulo del segundo es de 60 grados. ¿Ok? 30 y 60 grados. Yo quiero saber cuánto sería el alcance horizontal. ¿Ok? Como no tengo datos, simplemente utilicemos esta expresión. Veo el mismo, gravedad el mismo. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar con el ángulo? O sea, el seno de 2 veces 60, ¿a cuánto es? Y el seno de 2 veces 30, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el seno de 2 veces 60? Lo mismo, Da lo mismo. porque ¿Ok? son ángulos complementarios. Da lo mismo. ¿Ok? Pero no por la razón que dice el compañero. O sea, lo que tú me estás dando, lo que tú me estás diciendo, que es lo tienes que haberlo leído, ¿no? Felicidades por ello, es la conclusión de lo que yo estoy explicando. O sea, no es porque yo tenga ángulos complementarios que los objetos van a llegar a la misma posición. En realidad es como que lo contrario. Porque es que no hay una regla que te diga que si los ángulos son complementarios, o sea, la regla te la dan, pero la regla nace de lo que estamos haciendo acá. ¿Okay? ¿Cuánto sale ese seno de 2, seno de 120? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Sí, esto queda raíz de 3 sobre 2 y esto también queda raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué concluye usted? Usted concluye que un objeto lanzado a 30 y un objeto lanzado a 60 con la misma rapidez inicial, ambos, aunque el uno tiene un ángulo mayor que el otro, ambos llegan al mismo punto horizontal. Eso es lo que concluye usted. Ojo, el tiempo de vuelo de los dos es el mismo. Es una pregunta. ¿El tiempo de vuelo de los dos es el mismo?
El tiempo de vuelo de 60 grados es mayor. Es mayor, lo dijimos hace un rato, ¿verdad? El ángulo mayor va a producir un tiempo de vuelo mayor. El tiempo de vuelo es mayor, pero el alcance horizontal es el mismo. Entonces, ¿y será que eso pasa siempre? Y ahí tú te pones a tirar, a ver, pues, el seno doble de un valor y el seno doble de otro valor, se pones a ver y resulta que solo ocurre con lo que dijo el compañero. Solo ocurre cuando los ángulos que están metidos allí son complementarios, o sea que la suma de los dos dan 90 grados. De ahí concluyes lo que el compañero dijo. ¿Ok? De ahí concluyes, quiere decir que si yo tengo dos lanzamientos con la misma rapidez en ángulos complementarios, el alcance siempre va a ser igual. Siempre. Siempre y cuando los ángulos sean complementarios. Entonces, por ahí tiene una pregunta. Todas esas preguntas son de ejercicios teóricas, pues, no para prueba de lectura, no para el examen. Pero son preguntas teóricas al fin y al cabo, ¿no? Si le ponen ahí, ¿cuál de las, le ponen un ejercicio de un objeto que está lanzando su tiro parabólico y le dicen que se lanza un ángulo específico y le dicen cuál es el ángulo que podría ocupar si deseo que llegue al mismo lugar, lanzándolo con la misma rapidez? Ahí tendría que buscar es uno de los valores que haga que el ángulo sea complementario. Y el objeto va a llegar al mismo lugar. ¿Ok? Son ese tipo de preguntas de... Al examen sí tenemos que hacer ejercicios así también, como que conceptuales. Preguntas. Pues si dijera